El otro diagnóstico que vamos a hablar en esta clase es sobre el trastorno mixto ansioso depresivo. Este tiene la particularidad, como bien leyeron ustedes probablemente, que es un trastorno en el cual tanto los síntomas ansiosos como síntomas depresivos probablemente van a aparecer al mismo tiempo y probablemente van a aparecer en la misma intensidad. Esta categoría debe usarse cuando están presentes síntomas de ansiedad y síntomas de depresión, pero ninguno de ellos predomina claramente ni tiene la intensidad suficiente para poder justificar un diagnóstico por separado. Hace la salvedad de que sí se tocaría para el profesional de la salud mental dar un diagnóstico diferente al trastorno mixto ansioso depresivo, siempre se le va a dar mayor importancia a la sintomatología depresiva por sobre los trastornos de ansiedad. Entonces, aquí en el trastorno mixto ansioso depresivo hay síntomas de ansiedad y depresión, pero ninguno de estos síndromes predomina claramente ni tiene la intensidad suficiente para justificar un diagnóstico por separado. Este cuadro va a acompañarse de síntomas vegetativos como temblor, como palpitaciones, sequedad de boca, molestias epigástricas, aunque estos síntomas pueden presentarse de modo intermitente. ¿Cuáles serían los síntomas entonces de trastorno mixto ansioso depresivo? Estado de ánimo bajo o tristeza, anedonia. ¿Qué es la anedonia, jóvenes? Es la disminución de la capacidad de disfrutar el individuo. Ansiedad o preocupaciones predominantes. Trastornos del sueño o del apetito, aumento o disminución de estas funciones. Astenia o fatiga, desconcentración, ideas o actos suicidas, pérdida de la libido. Aquí la libido no la vamos a entender como únicamente relacionado con la sexualidad, sino como esa energía, ese deseo de hacer las cosas, porque también podría este libido desviarse hacia algún arte, hacia tocar un instrumento también. Entonces el paciente va perdiendo ese deseo, ese interés, palpitaciones, mareos, sequedad de boca y tensión muscular o intranquilidad. Si ustedes son observadores, van a ver que estamos hablando de un trastorno en el que hay síntomas de ansiedad generalizada y de un episodio depresivo. Diagnóstico diferencial de trastorno mixto ansioso depresivo. Pues el episodio depresivo. Y aquí probablemente la queja del paciente va a estar más relacionada con los síntomas de depresión, tristeza, anedonia, aburrimiento, días de minusvalía. Pueden haber síntomas de ansiedad, pero no van a ser tan predominantes. Distimia. ¿Cuánto tiempo de síntomas depresivos debe de padecer un paciente para ser diagnosticado de distimia? 2 años. Pues 2 años. Muy bien. ¿Quién contestó ahí? Claudette. Claudette. Muchas gracias, Claudette. Correcto. En adultos, la sintomatología depresiva debe ser la mayor parte de los días, al menos durante 2 años, en el que el paciente se sienta decaído, aburrido, tristón, con falta de interés. En niños y adolescentes, esta sintomatología puede durar solamente 1 año y con 1 año de síntomas depresivos se puede hacer el diagnóstico de distimia. Trastorno de ansiedad generalizada, el diagnóstico diferencial se va a hacer porque lo que más va a predominar van a ser los síntomas de ansiedad, pero también el paciente se va a quejar más de los síntomas de ansiedad que de síntomas depresivos. El trastorno somatomorfo, pues aquí las manifestaciones van a ser físicas. Probablemente va a ser su mayor preocupación. Molestias físicas,
molestias orgánicas, entre comillas, y va a hablar poco de las manifestaciones de ansiedad y de las manifestaciones depresivas. Y un trastorno de adaptación, que también es un diagnóstico diferencial. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Pues porque en el trastorno mixto ansioso depresivo no necesariamente va a haber un cambio o un estresor biográfico, mientras que en el trastorno de adaptación sí debe haberlo. Puede haber ruptura sentimental, puede haber un duelo por una pérdida de un familiar, puede haber la pérdida de un empleo, puede haber un cambio de ciudad, de domicilio, va a ser un trastorno de adaptación en todo caso. Tratamiento no farmacológico, pues nuevamente la psicoeducación, las técnicas respiratorias y de relajación muscular, el método estructurado para la resolución de problemas, la terapia cognitivo-conductual, que también va a ser funcional y útil en estos casos. Tratamiento farmacológico. La prescripción de medicación debe realizarse si el tratamiento no farmacológico no es eficaz. Utilizar los IS o antidepresivos tricíclicos, y si persisten síntomas de ansiedad, pues hay que agregar ansiolíticos. Y en caso de que la sintomatología o el cuadro persista por más de 6 semanas, pues se va a decidir remitirlo al psiquiatra. O si el paciente tiene riesgo suicida, no se deben de esperar 6 semanas, sino que se debe remitir al especialista de la psiquiatría o al psicólogo para que se le dé la contención adecuada. Bien, ¿preguntas sobre el trastorno mixto ansioso depresivo, jóvenes? No, doctor. Muy bien. Vamos a hablar entonces de esta última parte de la presentación de hoy, de los antidepresivos tricíclicos. Los primeros antidepresivos fueron los IMAO, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Estos, como lo mencioné ayer, van a tener ciertas contraindicaciones o ciertas recomendaciones como no comer lácteos ni leche para evitar el riesgo de aumento de serotonina y provocar síndrome serotoninérgico. Después de los IMAO aparecieron los tricíclicos. Allá por la década de los 50, 1954, se descubrió el efecto antidepresivo que tenía la imipramina y que actuaba específicamente sobre dos neurotransmisores que son la serotonina y la noradrenalina. A raíz de este descubrimiento, pues empezaron a investigar sobre la efectividad de estos antidepresivos en cuadros no solamente relacionados con depresión, sino que relacionados también con cuadros de ansiedad. En esta clase solo nos vamos a limitar a hablar sobre 3 antidepresivos tricíclicos. La imipramina, que tiene como tips, se lo estoy dando, la imipramina tiene mayor efecto ansiolítico en comparación a otros antidepresivos tricíclicos, va a actuar sobre serotonina y sobre noradrenalina. La clomipramina, que va a tener mayor eficacia para receptores de serotonina, para a nivel de la serotonina, y que indicación principal de la clomipramina es el TOC y la amitriptilina. La amitriptilina también tiene un efecto antidepresivo, pero también tiene un efecto sedante. Entonces aquí van los tips que yo siempre le doy a mis estudiantes. Si yo tengo un paciente con ansiedad y duerme bien, probablemente el antidepresivo tricíclico que le voy a indicar es la imipramina. Si yo tengo un paciente con ansiedad o depresión, con dificultades para dormir o se queja mucho de dolores físicos o de dolor de cabeza, entonces mi elección de antidepresivo tricíclico podría ser la amitriptilina. Muy bien. Y si es un paciente con TOC, probablemente
la indicación va a ser la clomipramina para trastornos de TOC. Los antidepresivos tricíclicos van a bloquear el sitio del transportador que reconoce la noradrenalina y la serotonina, llevando a un incremento de las concentraciones sinápticas de estos neurotransmisores. Tienen una vida media larga, entonces esto va a llevar a que se pueda indicar probablemente una vez al día. Se absorben bien por vía oral, esa es una ventaja que tenemos, y probablemente las concentraciones plasmáticas máximas se van a alcanzar alrededor de las 2 a 8 horas después de la ingesta. La semivida es larga, se pueden administrar una vez al día, y es importante tomar en cuenta las interacciones con fluoxetina, con sertralina, con paroxetina, que son IRS, o tioridazina, que es un antipsicótico típico o de primera generación o antagonista de los receptores de dopamina, la carbamazepina y otros, porque estos medicamentos, como los IRS, como la carbamazepina, van a elevar las concentraciones plasmáticas de los antidepresivos tricíclicos, porque compiten con el citocromo P450, la CYP2D6. Las indicaciones de los antidepresivos tricíclicos probablemente sean las mismas indicaciones que vimos el día de ayer para los IRS, para el trastorno depresivo mayor. Esta es una de las principales indicaciones de los antidepresivos tricíclicos, y aunque pueden mejorar la depresión bipolar, no se recomienda la utilización de antidepresivos tricíclicos en pacientes con depresión bipolar, porque a los pocos días podríamos tener un viraje a manía, a hipomanía o a ciclado rápido en estos pacientes. Entonces, estos antidepresivos tricíclicos tienen mayor riesgo de provocar viraje a manía en comparación a los IRS o al bupropión. Hay algunas particularidades del cuadro depresivo, por ejemplo, las características melancólicas, que sea, por ejemplo, que el paciente tenga mucha somnolencia, que tenga mucho apetito, que el paciente pase mucho tiempo encerrado o acostado en su cama. Entonces, estas son características que nos pueden orientar a que este paciente podría responder a un antidepresivo tricíclico. Otra característica sea los antecedentes personales o familiares de episodios depresivos mayores y la respuesta de estos antidepresivos en cuadros anteriores. Todo esto podría orientarnos que los pacientes podrían beneficiarse. Otra ventaja de los antidepresivos tricíclicos es que estos medicamentos en sí no van a provocar disfunción eréctil o disfunción sexual como lo producen los IRS. Tampoco podrían incrementar el riesgo de aumento de peso después de las 20 semanas de utilización, como se presenta en los pacientes que utilizan IRS. Desventajas por los efectos adversos relacionados con los efectos anticolinérgicos, antihistamínicos, noradrenérgicos, alfa 1 y alfa 2, adrenérgicos, hay menor rango de edad en los cuales se puedan utilizar. Entonces, estos medicamentos no serían recomendables en la mayoría de los casos en pacientes adultos mayores, sin un estudio relacionado con la salud del corazón en estos pacientes. Trastorno de pánico con agorafobia, uno de los medicamentos de los tricíclicos que más se han investigado es la utilización de la imipramina en trastornos de pánico con agorafobia. El trastorno de ansiedad generalizada también ha obtenido beneficios con otro antidepresivo tricíclico que se llama doxepina, que creo que en Honduras no contamos con ese medicamento.
Entonces, si de no tener escitalopram o paroxetina, probablemente la alternativa podría ser imipramina. Trastorno obsesivo compulsivo responde específicamente a la clomipramina, y la clomipramina podría ser el tratamiento de primera línea en el manejo del trastorno obsesivo compulsivo. Se puede observar cierta mejoría entre la segunda y cuarta semana de iniciado el tratamiento, pero podríamos obtener una mayor respuesta al tratamiento alrededor del quinto mes de que el paciente lo está tomando. Otras indicaciones podrían ser el dolor neuropático crónico y la prevención de la migraña o jaqueca. Aquí específicamente tenemos la amitriptilina en dosis que oscilan entre 25, 50 o 75 miligramos como tratamiento de primera línea para evitar las crisis de migraña o para reducir las molestias del dolor neuropático. Pues, por ejemplo, neuropatía diabética, por ejemplo, neuropatía posherpética. Esto podría ayudar al paciente a mejorar este tipo de sintomatología. La utilización de dosis de 25 a 75 miligramos de amitriptilina. Otra indicación, otros trastornos que podrían beneficiarse en niños, la enuresis infantil o la enuresis nocturna, que es cuando el niño de forma involuntaria y sin darse cuenta se orina en la cama. Entonces la enuresis infantil podría considerarse como una patología que podría beneficiarse con el uso de imipramina, pero por el riesgo que puede provocar arritmias o molestias a nivel cardíaco, se recomienda utilizarlo con precaución y con dosis bajas, dosis respuesta. Otra indicación en niños podría ser el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que responde muy bien a la imipramina, ansiedad de separación. El trastorno de estrés postraumático podría funcionar la imipramina, la eyaculación precoz y compulsiones o comportamientos inadecuados en el paciente con autismo. Esas serían las indicaciones para los antidepresivos tricíclicos. Efectos adversos de los antidepresivos tricíclicos. Me interesa mencionarlos y voy a hacer énfasis probablemente en los más frecuentes y que ustedes tendrán que tomar sus precauciones al momento de utilizarlos. Bueno, como ya lo había mencionado antes, los efectos adversos se deben por el antagonismo muscarínico de la acetilcolina, de la histamina y adrenérgicos alfa 1 y alfa 2. Importante, se pueden utilizar en pacientes con depresión bipolar, sí, pero el riesgo de viraje a manía es alto, por lo cual no se recomienda la utilización de estos antidepresivos. Y en dosis altas, podrían provocar delirio en pacientes que ya están cursando con demencia. Los efectos anticolinérgicos más frecuentes podrían ser el estreñimiento, visión borrosa, mucosas secas, serostomía e iscuria. La iscuria es como orina concentrada o molestias al momento de orinar. Entonces, se recomienda para el paciente que esté tomando este tipo de antidepresivos que consuma para la boca seca, que consuma agua, tome confites o que masque chicle para que las molestias sean menos incómodas. Y este efecto anticolinérgico probablemente sea una contraindicación para la utilización en pacientes con hiperplasia prostática benigna y para pacientes con glaucoma de ángulo estrecho o de ángulo cerrado. Entonces esas serían contraindicaciones para el manejo de pacientes con este tipo de antidepresivos. Efectos cardíacos que podemos encontrar, lamentablemente vamos a tener efectos cardíacos como la taquicardia, como el aplanamiento de las ondas T, prolongación de los intervalos QT y disminución del segmento ST. De ahí, importante para los pacientes que sepan a beneficiar de la utilización de tricíclicos, es recomendable hacer
un electrocardiograma antes de iniciar el tratamiento y hacerlo periódicamente para reducir el riesgo de problemas cardíacos. La hipotensión ortostática, las palpitaciones probablemente van a estar relacionados con el efecto alfa 1 y alfa 2 adrenérgicos. Entonces, se recomienda que tomarlo en dosis bajas y con precaución en adultos mayores, porque esta hipotensión ortostática podría provocar caídas y el riesgo de fracturas puede ser mayor. Entonces, aquí se recomienda, si no hay contraindicación, aumentar la concentración de sal y tomar por lo menos 2 litros de agua en estos pacientes para evitar la hipotensión ortostática. El efecto sedante se da por el efecto antihistamínico y anticolinérgico, que incluso podría ser beneficioso en los pacientes que tienen dificultades para dormir. En cuanto a efectos neurológicos, podríamos tener en estos pacientes temblor rápido y delicado, podríamos tener temblores de la lengua y las extremidades superiores. Algunas se pueden quejar de parestesias. Entonces hay que darle estas recomendaciones a los pacientes para que no se asusten, porque estos efectos adversos son transitorios. Podrían presentarse, al igual que con los SIRS, un 4% de la población podría presentar molestias dermatológicas, no tanto con mipramina como con amitriptilina, sino con otras moléculas tetracíclicos y otros tricíclicos que no hay en el país. Y podrían haber aumentos transitorios y autolimitados de transaminasas en el paciente que consume este tipo de medicamentos. Y en embarazo y lactancia, no existen realmente estudios que puedan comprobar un aumento en el riesgo de malformaciones congénitas en el niño que ha sido expuesto intraútero a la utilización de antidepresivos tricíclicos. Como lo hablé con el tema de IRS el día de ayer, vamos a valorar riesgo-beneficio en estas pacientes. Preferible es tener una madre tratada con antidepresivos que una madre depresiva que no pueda mantener bien su embarazo y que tampoco pueda mantener bien a un neonato. Bien, es importante, por ejemplo, en cuanto a la suspensión de estos medicamentos ya cercano al parto, es de suspenderlo 1 o 2 semanas antes del parto para evitar que el niño nazca con abstinencia y que pueda presentar por abstinencia taquipnea, cianosis, irritabilidad y problemas en la lactancia. Interacciones de los antidepresivos tricíclicos que me interesa mencionar. Aquí utilizo abreviaturas. ADT es antidepresivo tricíclico. La combinación de antidepresivo tricíclico y antagonista del receptor de dopamina o antipsicóticos de primera generación, estamos hablando del haloperidol, de la tioridazina, va a provocar a mayores efectos anticolinérgicos y mayor sedación. Entonces aquí podríamos tener la necesidad de utilizar otro tipo de medicamentos para evitar estas interacciones. Antidepresivos tricíclicos con opioides, con alcohol y benzodiazepinas va a aumentar el riesgo de depresión del sistema nervioso central. Los anticonceptivos orales van a inducir el metabolismo de antidepresivos tricíclicos. Y la nicotina, el tabaco, la carbamazepina y el litio van a reducir las concentraciones de antidepresivos tricíclicos. Entonces, probablemente en estos pacientes que fuman, lo recomendable es que dejen de fumar,
Pero aquí tendríamos que aumentar un poquitito la dosis o pedirle al paciente que deje o que reduzca el consumo de tabaco, porque si no, no va a tener eficacia el medicamento. Doctor, Mándeme. pero la disminución del tabaco sería por la nicotina o por los otros componentes del tabaco. Porque Pues probablemente sea por la combinación de los otros componentes también. se ¿Verdad? podría Porque sustituir para no caer en un síndrome de abstinencia, el parches de nicotina, cosas así. podría ser, de verdad. Y bueno, no es que me lo pueda decir que lo recuerden, pero realmente toda adicción, detrás de toda adicción hay probablemente una carencia. Puede ser una ansiedad, puede ser depresión. Y se ha visto pues que pacientes que empiezan a utilizar antidepresivos están dejando también sus vicios, entre comillas, porque ya no tienen la necesidad de utilizarlo. Yo lo he visto con varios pacientes que tienen trastornos de personalidad o pacientes con depresión que han reducido el consumo de tabaco en estos pacientes. Entonces se podría sustituir o ir reduciendo la cantidad de cigarros que se fuman al día. De ahí la importancia de la psicoeducación en estos pacientes para que entiendan por qué son las indicaciones que se les dan. Bien, ayer hablamos de los IRS y decíamos que pese a la sobredosis, no era tan frecuente la muerte por sobredosis con IRS. En cambio, las sobredosis de antidepresivos tricíclicos sí son peligrosas y pueden llevar a la muerte. Entonces los intentos suicidas son graves y a menudo mortales cuando estos pacientes utilizan antidepresivos tricíclicos o lo combinan, por ejemplo, con benzodiazepinas. Entonces, para hacer intentos suicidas. Entonces, estos sí son letales. Y mi indicación para ustedes que están formándose como médicos de atención primaria es que no se queden con el paciente con riesgo suicida, sino que tienen que remitirlo al profesional de la salud mental. Pero si no se puede, entonces, para reducir el riesgo de que este paciente tenga una sobredosis, se le indican medicamentos para una semana. ¿Y cuáles podrían ser los síntomas que el paciente pueda sufrir con sobredosis? Probablemente va a ser una exacerbación de los efectos adversos. El paciente va a tener agitación, va a sufrir de delirio o síndrome confusional agudo, va a tener hiperreflexia, hilio paralítico, retención urinaria, desregulación de la presión arterial y de la temperatura, midriasis, y esto puede llevar a un estado de coma y el paciente va a morir probablemente por insuficiencia respiratoria. Se recomienda la vigilancia en unidad de cuidados intensivos por el riesgo de arritmia durante al menos 3 o 4 días después de que el paciente ha tomado la sobredosis de medicamento. A veces sucedía cuando yo estaba en el hospital Mario Mendoza que se le hacía el lavado gástrico al paciente, se le hacía el electro y una vez que se le hacía el lavado gástrico y el electro salía normal, se le despachaba para el hospital Mario Mendoza para internamiento o para seguimiento de su tratamiento. Esto es una conducta temeraria porque en la literatura menciona que estos pacientes deben de ser vigilados por 3 o 4 días y si no se puede en la unidad de cuidados intensivos, por lo menos en una observación de medicina interna para reducir el riesgo de que días posteriores a la ingesta pueden desarrollar arritmias. Y para terminar, antes de iniciar el antidepresivo tricíclico, se debe realizar un examen físico completo para poder identificar si hay o no alguna arritmia en el paciente. Tiene que hacerse hemograma completo porque, aunque no sea frecuente, en algunos casos podría presentarse leucopenia, agranulocitosis, leucocitosis, y eosinofilia en raros casos. Entonces se debe tener un control
pre-inicio de tratamiento de la función hepática, porque el paciente puede tener aumentos de las transaminasas, aunque sean transitorias y autolimitadas, se debe tener como un pre-test. Y a todos los pacientes que se les va a iniciar antidepresivos tricíclicos se les recomienda un electrocardiograma para medir esos intervalos y esas ondas T. Se recomienda iniciar dosis pequeñas e ir incrementando gradualmente el medicamento, y como lo mencionaba ayer, con TOC, no empecemos con 150 o 250 miligramos este tipo de medicamentos, sino que lo dejemos en 25 o 50 y vamos viendo la efectividad, porque en personas así, como mi contextura 150, probablemente me van a mandar a UCI con una arritmia. Y para reducir la dosis se recomienda ir reduciendo 25% de la dosis que el paciente mantiene el primer mes y luego disminuir 25 miligramos cada semana para reducir el riesgo de rebote colinérgico. Y la última diapositiva de estas clases que me correspondían a mí dar en esta rotación, la dosis de antidepresivos tricíclicos jóvenes, que la dosis de imipramina y amitriptilina oscila entre 25 a 300 miligramos al día. Lo recomendable es comenzar con 25 miligramos y se va titulando probablemente a finales de la primera y segunda semana. Y para la dosis de clomipramina se recomiendan entre 25 a 250 miligramos al día, jóvenes. Esto eran los temas que yo tenía que proporcionarles en esta rotación, y pues espero que tengan la oportunidad también de verlos a través del canal. Yo les voy a mandar el link de estas grabaciones para que puedan repasar y puedan pues salir de las dudas si quedaron con alguna duda, jóvenes.